Bueno, José, me gustaría que nos comentaras un poco cómo nació la FETERA. Bueno, la FETERA es una creación que comienza a finales de la década del 80 y que se termina corporizando en una iniciativa ya definitiva, con algunos lineamientos políticos, gremiales o gremiales políticos y finalmente estatutarios en 1995. Así plasmamos cerca de finales de año la constitución de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. El criterio tenía que ver con la necesidad de enfrentar las políticas que se desarrollaban vertiginosamente en ese momento, de altísimo contenido liberal, neoliberal, y donde la hija directa de esas políticas era el proceso de privatización en la Argentina, que iba volteando una a una las empresas estatales, nacionales, verdaderos instrumentos de oposición a la supeditación y a la dependencia del país. Por eso se ataca allí, junto con una modificación de la estructura económica y social de la Argentina, y al mismo tiempo con una demostración de que las empresas multinacionales habían comenzado a diversificar su actuación y tanto fabricaban un escarbadiente como tenían capacidad para desarrollar un exocet. Esa diversificación y con la incorporación científico-técnica hacía que las empresas no tuvieran radicación en un lugar determinado, sino que utilizaban la posibilidad de irse a un lado a otro, de un país a otro, para presionar a los trabajadores con el objetivo de achicar derechos convencionales, con el objetivo de quitar poder adquisitivo, etcétera, flexibilizar, y cuando no había acuerdo trasladaban la planta de Argentina a Brasil, o de Argentina a Chile, o de Argentina a Uruguay, o por ahí más lejos. Las organizaciones sindicales hasta ese momento, que eran, cuya base de desarrollo era por rama de industria, nosotros entendíamos que ya no estaba en condiciones de dar respuestas, en función de lo que necesitaba el movimiento obrero y los trabajadores. Y había habido una experiencia en la década del 80, que fue la lucha de la SINDAR, en realidad de los compañeros de la UOM contra la SINDAR, en Villa Constitución, de la cual nosotros formamos parte solidariamente, junto con Felipe Alberti, que era secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, en donde quedaba demostrado que la confrontación ya no era entre trabajadores y la empresa, o entre trabajadores y el empresariado. Ya se requería, por la dimensión de la empresa, ya se requería una articulación con el pueblo, con toda la sociedad, para poder enfrentar a el grupo multinacional. Lo que configuraba la necesidad de establecer una coordinación para poder confrontar con un poder cuya dimensión superaba, el ámbito en donde se actuaba. ¿Y qué sucedía? Nosotros necesitamos mayor grado de unidad, necesitamos también tener horizontes de diversificación, y por eso creamos una federación mucho antes que existiera lo transversal en política. Nosotros nos propusimos construir una organización transversal que tuviera como objetivo no desarrollarse por rama de industria, sino que tuviera como objetivo
juntar los pedacitos, decíamos, que habían quedado a lo largo y lo ancho del país como consecuencia de la privatización. Y entonces el objetivo fue organizarnos tratando de incorporar todos los sectores de la energía con o sin trabajo, a semejanza de lo que ya había sido la conformación del Congreso de los Trabajadores y luego la CTA, y al mismo tiempo rompiendo con el esquema de la construcción por rama de industria, y por eso la idea fue incorporar todos los sectores energéticos posibles en el momento, ¿no? Nucleares, eléctricos, minerales, agua, hidroeléctrico, gas, etc. Ese fue el criterio, respetar la identidad sectorial de cada uno y tratar de establecer una política común a todos para poder confrontar con lo que aparecía en el escenario de Argentina y en el mundo, que era precisamente el epicentro de los grupos multinacionales. Estabas describiendo un poco el tema de los años 90, ¿no? Que se parece mucho a lo que está pasando ahora con este gobierno. En los 90 con YPF, que se vendió parte de todas las empresas estatales de energía, y ahora, bueno, vemos que está pasando lo mismo. Digo, se está continuando con el mismo proceso, pero no vemos una respuesta, digo, contundente de la sociedad. No hay algo espontáneo, digo, en la sociedad que salga, como por ejemplo pasó en Francia o con el gasolinazo en México, que pudimos ver que la sociedad salieron espontáneamente a luchar contra todo esto. Ahora la pregunta es, ¿por qué pensás que esto es así? Bueno, varias cosas. Yo creo que este proceso que vivimos con el gobierno de la derecha, encabezado por Macri, no tiene mucho que ver con la década del 90 en relación, sobre todo, a la práctica y profundidad que desarrolla la política de ajuste. ¿Por qué? Las políticas son similares, sí, liberales y neoliberales, pero la década del 90 fue un proceso de privatización, a tal punto que en Argentina se privatizó la ejecución del documento de identidad. Absolutamente nada quedó en manos de los argentinos. Perdimos todas las empresas estatales y luego se avanzó la privatización en todos los niveles. Pero la sociedad acompañó esa decisión, porque hubo un trabajo político, ideológico, publicitario, propagandístico, para mostrar que el Estado era ineficiente, que los trabajadores estatales eran vagos, que no había niveles de productividad necesarios, que el Estado tenía que dedicarse a políticas sociales y a la producción del privado. Es decir, se configuró una confrontación en términos culturales que terminó convenciendo a los argentinos que eso era lo que nos iba a llevar a la pista que despegaba y nos conducía al primer mundo. Así terminamos, con el 50% de pobreza, el 25% de desocupación y así de seguido. Ahora, yo creo que es una profundización de aquello, pero con una vuelta de tuerca mucho más importante y significativa respecto de la pérdida de derechos del conjunto del movimiento obrero y de sometimiento de los sectores populares.
Si bien en la década del 90 había 3 ejes con los que se trabajaban, que era adecuar la tarifa para que cuando se privatizaba el que se quedaba con la empresa tuviera una alta rentabilidad, tratar de bajar el derecho convencional, firmar convenios a la baja para que el que se hacía cargo no tuviera que soportar una masa salarial alta, y finalmente junto con estas dos cuestiones, lo que se hacía era un proceso de despido masivo, porque todo lo que se inventó, jubilación anticipada, retiro voluntario, todo verso, toda mentira, eran despidos. Eran despidos porque te llamaban al escritorio y decían, bueno, si renunciás a tener cheque por tanta plata, y si no, no se te va a pagar esto, te vamos a despedir, la indemnización ya veremos cómo se resuelve. Digo, ahora no. Ahora el gobierno lo que hace es instrumentar políticas que van en búsqueda de una mayor flexibilización, de pérdida de derechos, pero ya de forma definitiva, al punto tal de cuestionar el derecho de huelga, establecer adenda a los convenios colectivos de trabajo, como lo han hecho con los petroleros mismos, o con el sector de automotores, generando adenda donde el trabajador pierde derechos, jornada laboral. Es decir, hay una decisión del gobierno de profundizar aquellas iniciativas que ya eran para nosotros absolutamente negativas, pero ahora tiene una dimensión mucho más importante y significativa, porque van un poco a la médula, y con los sectores populares van generando una profundización de los esquemas de privatización, este gobierno en particular con el sistema energético, que es un ave insignia, y lo que hace es precisamente, mientras todo el día habla de que se necesitan inversiones, para salir adelante, en realidad lo que hace es abrir la puerta sobre todo a los capitales multinacionales para que se hagan cargo, por ejemplo, de Vaca Muerta, entregándole miles de extensiones de kilómetros, concediéndoselo para la exploración y explotación, fundamentalmente explotación, porque la exploración se le hicieron hacer YPF, o sea, a cargo del Estado, o por lo menos una parte importante, con el solo objeto de que obtengan la más alta rentabilidad, la más alta ganancia con los recursos que es de los argentinos, e introduciéndolo en un esquema financiero que disputa con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional quiere que se le pague la deuda, pero si sigue habiendo subsidios como hay en Vaca Muerta para poder hacer la explotable, no hay posibilidad de que eso suceda, y hay una disputa de intereses, inclusive de los grupos económicos que detentan el poder en Argentina, y por eso, digamos, la subsidiaria de Techín termina haciéndole una demanda al gobierno porque no le quiere pagar los 4.500 millones de pesos por su producción en 2018, que fue la más importante de todas las petroleras. Y ese es un aspecto nada más, porque está todo lo que tiene que ver con lo social. Este gobierno vino a instalar y profundizar, en la década del 90 no sucedía, la existencia de los movimientos sociales para desarrollar a fondo el clientelismo. Estar así que el presupuesto del 2019, el único aspecto que tiene crecimiento desde el punto de vista del destino de los dineros es para los movimientos sociales. Y este es un problema muy de fondo que hay que discutir, que hay que profundizar seriamente, porque
mientras haya desocupación, digamos que hay una ley no escrita que lo que hace es presionar al que tiene trabajo precisamente para que se flexibilice, precisamente para que entregue derechos, porque si él no lo hace, en la puerta hay 10 esperando que lo van a hacer por mucho menos. No es esto un hecho fortuito de la casualidad. Y hablando de fortuito, de casualidad y de espontaneidad, como me decía, yo no creo en las iniciativas espontáneas. Y perdón por la, Sí, claro. por la controversia en este sentido. Yo creo que los chalecos amarillos de Francia, que se han puesto muy en el centro de la escena, creo que responde a una iniciativa que tuvo alguna planificación en algún lugar. No creo que eso sea producto de la espontaneidad. Y por eso me parece que aquí en Argentina nos ha faltado a nosotros capacidad para generar una construcción alternativa que habilite y posibilite enfrentar estas políticas sin caer en la simpleza de la grieta, que si opino tal cosa soy tal cosa y si opino tal otra soy tal otra. Esa síntesis lo que hace es en concertarnos y fundamentalmente a los sectores que se denominan de izquierda, progresista, con una limitante que terminan, digamos, poniéndote una etiqueta que es una cosa sobre la otra. Eso mata la posibilidad de la creatividad, del desarrollo propio, de la iniciativa propia. Y creo que, como fue el Cordobazo, que siempre el enemigo trató de decir que fue una iniciativa en 1969 espontánea. No fue espontánea, estuvo planificada. Estuvo planificada la convocatoria de la huelga, cómo se ingresaba a Córdoba, cuáles eran las columnas, la articulación con los universitarios, etcétera, etcétera. No estaba planificado al detalle lo que iba a acontecer, pero sí estaba planificado la esencia de lo que era la convocatoria al paro, que luego, digamos, terminó lo que se conoce el Cordobazo. Así que bueno, digamos, esta es una mirada que tenemos, que por supuesto tampoco la planteamos con una verdad absoluta, la planteamos en el marco de intercambio de opiniones, de debate, y que además no deja de ser parcial. Como habrás visto en GenSur, estudiamos la política y la geopolítica energética. Vemos que hay una conexión en todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Y lo que repercute acá en Argentina. Ya sea, por ejemplo, la reforma energética mexicana, lo que pasó con Dilma, con el PRESERN, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa acá en Argentina, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Francia, por ejemplo. ¿Cuál es tu visión acerca de toda esta problemática, todos estos cambios a nivel de política energética en Latinoamérica y, por ejemplo, Estados Unidos con el fracking y todo su expansionismo energético? Bueno, el enemigo tiene muchas capacidades y una de las capacidades más importantes que tiene es lo que significa llevar adelante una confrontación en términos culturales, al punto tal de que lo que para ellos es imprescindible, estratégico, importante, altamente significativo, no lo tiene que ser para los demás. Lo voy a decir de esta manera. Si nosotros aquí en San Juan convocamos a una movilización contra lo que hoy más le preocupa a la gente, más daño le produce, más dificultades le genera, contra el tarifazo, bueno, vamos a tener una participación.
vamos a tener un compromiso de una franja, pero nunca va a ser tan importante como si estuviéramos convocando a defender la escuela pública, a defender la salud pública, a defender la vejez, la niñez. ¿Y por qué razón es eso? Porque ha habido una cultura de precisamente que la energía aparezca como la cenicienta en términos de derecho. Y lo que presupone que es un tema árido para entendidos y por lo tanto no es un problema de la gente, cuando es todo lo contrario, es un problema de la gente. Esa confrontación de carácter cultural hace que la energía no se le termine de dar desde el ámbito de los sectores populares la importancia que tiene. Y al mismo tiempo, porque nosotros no tenemos ni los medios, ni los instrumentos, ni la capacidad para llegar masivamente tratando de poner blanco sobre negro ante las mentiras que se dicen sobre este tema tan importante y significativo. Pero para los norteamericanos, para el imperialismo, el tema de energía es vital, es tan vital que ellos tienen una vinculación estratégica entre energía y belicismo. Y su ariete en el mundo se llama Chevron. Donde está Chevron no solo hay una explotación de los recursos de otros países con extracción, sino que además también hay confrontación bélica de distinta naturaleza. Esta iniciativa de imperialismo está basada en función de la necesidad de mantener su sistema de producción. Es decir, no es casualidad que un africano que tiene petróleo, que tiene litio, que tiene carbón, hidroelectricidad, en algunos ámbitos gas, su cobertura de acceso a la energía ronda el 40% promedio. Algunos países como Níger están en el 12,2% de acceso a la electricidad, son 22 millones de personas. Da una pauta, digamos, de que de lo que perciben energía. Es decir, los franceses reciben 6 veces más, los norteamericanos 12 veces más que una africana por tonelada equivalente de petróleo por año. Bueno, esto da la demostración de que esa confrontación en términos culturales tiene un objetivo muy claro, muy preciso, y por eso, digamos, no es casualidad que estén permanentemente desarrollando acciones de confrontación directa, bélica, de desestabilización, o como ahora pasa con Venezuela, porque quieren quedarse con la riqueza que ellos ya no tienen, o tienen poco, que es petróleo, que es gas, que son los minerales, y así de seguido. Es decir, el sometimiento, y para eso también tiene iniciativa política para manejar el mercado de la oferta y la demanda. El fracking formó parte de una iniciativa que ellos conocen de la década del 40, pero que ahora es posible implementar esa exploración y explotación porque los valores, digamos, son los adecuados para poder hacerlo. Antes no había posibilidades, sobre todo porque la reserva de hidrocarburos convencionales era importante y significativa, y con eso se resolvía el problema de la demanda. Pero cuando fue necesario que ellos desarrollaran el fracking, inclusive en su propio país, lo hicieron para desestabilizar el mercado y para imponer condiciones, y de esa manera manejar un recurso que para ellos resulta vital. Las bases de Norteamérica en el mundo están directamente vinculadas a ese objetivo. No tiene nada que ver con la democracia,
no tiene nada que ver con ayudar a los que no tienen, no tiene nada que ver con terminar con la indigencia, la pobreza, toda mentira. Tiene que ver con que ellos quieren apoderarse de lo que no tienen. Para finalizar me gustaría una pequeña opinión de lo que es, por ejemplo, soberanía energética o democracia energética. Cómo se conecta eso, digo, y cómo podemos avanzar, digo, para que la sociedad conozca estos temas, ¿no? Para que poder justamente ser más autónomos y soberanos. Yo creo que todavía nos falta mucho por hacer, pero aún faltando mucho por hacer, entiendo que hace ya varias décadas que venimos trabajando en tratar de fundamentar que la energía es un bien social, es un derecho humano y al punto tal que ahora Aranguren, el ministro de Energía, se ha visto la obligación de salir a desmentir y a afirmar de que la energía no es un derecho humano. Digo, eso da la idea de cosas que logramos entre todos aquellos que impulsamos precisamente los conceptos vinculados a la importancia de la energía como valor estratégico, como recurso genuino y como también un instrumento de obtención de riqueza, en la que si el Estado tuviese la capacidad de planificar, administrar, producir como corresponde, tendría los dineros necesarios para resolver muchos problemas sociales que no se resuelven. Cosa que no tiene porque no planifica, no conduce, es un Estado al servicio de los grupos multinacionales, un Estado que parece bobo, visto de afuera, y que se supedita a esas políticas con claro perjuicio para todos los argentinos. Por eso lo más importante en esta etapa para nosotros, no solo se hace necesario e imprescindible luchar contra el tarifazo, hay que hacerlo, hay que salir a la calle. Nosotros decimos que hay que salir a la calle antes, durante y después del proceso electoral. Hay que ganar en democracia participativa, hay que romper con esta democracia formal, que nada consulta, que nada pregunta, que todo ejecuta, aún en perjuicio de la mayoría, en beneficio de una minoría. Y en ese sentido, uno de los aspectos centrales, que es estratégico, que va a afectar la estructura, el modelo energético, basado en la privatización y extranjerización, es recuperar la soberanía en términos no solo energéticos, sino diría nacional. Por supuesto, en términos energéticos sería recuperar el patrimonio y los recursos a mano del pueblo argentino. Y a partir de allí hacer una planificación y un desarrollo que tenga como objetivo central no solo la diversificación de la matriz energética imprescindible y necesario, sino también garantizar el acceso a la energía por todos y por cada uno, no en un planteo de gratuidad, pero sí en donde terminemos pagando la producción, lo que la producción tiene como costo, más la rentabilidad necesaria para cualquier empresa, pero no esta estafa de pagar el millón de BTU $7,50 cuando en el mercado internacional está entre $2,50 y $4. Bien, entonces eso significaría una planificación y desarrollo en función de las necesidades que tienen los argentinos, garantizar el mercado interno, no exportar más petróleo crudo, o en todo caso comenzar a planificar para exportar un petróleo procesado. Acá hay desocupación, hay indigencia, hay hambre. ¿Cómo vamos a seguir exportando materia prima? Por ejemplo, lo otro, hacer una política muy concreta, clara, vital,
de tarifas de alto contenido social para aquellos sectores que tienen la desgracia de estar fuera del sistema interconectado en electricidad o del sistema de distribución de gas natural, donde hay 12, 14 millones de argentinos que tienen que recurrir a la garrafa de gas licuado de petróleo. Por ejemplo, instar a la legislatura nacional para que declare a la energía como derecho humano, como así lo ha resuelto las Naciones Unidas, establecer que esa legislatura nacional imponga a la garrafa como un servicio público, por lo tanto ya no sería el mercado el que regula ese precio, sino que sería el Estado que establecería un precio acorde para precisamente aquellos que tienen que recurrir a la garrafa para calentarse, cocinarse, calefaccionarse, etc. Es decir, acá hay que hacer una transformación y no hay que perderse, como se dice vulgarmente, en los flecos del poncho. Está bien luchar contra el tarifazo y está bien confrontar con la política de ajuste con la mayor unidad posible y con el mayor alto nivel de participación posible. Pero no podemos dejar de tener en cuenta lo estratégico, y lo estratégico para que haya un cambio de fondo y que no nos siga sucediendo lo que nos sucede es cambiar el modelo energético. Para eso hay que recuperar la soberanía y terminar con este modelo que fragmenta, segmenta a las empresas por negocio en lugar de tener empresas integradas, únicas, que precisamente resuelvan los problemas que tienen los argentinos en términos energéticos.